Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera sesión de la asignatura Calidad Educativa. Esta sesión comprende de 6 temas, los cuales son un poco extensos y por eso la vamos a dividir en 2 partes. Como primera parte vamos a ver lo que es la definición y enfoques de lo que es la calidad educativa y también como las dimensiones de la calidad educativa, como lo es la equidad, la relevancia, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia. En una segunda parte veremos lo que es calidad educativa y el desarrollo humano, calidad en el docente, calidad en el alumno y calidad en el centro educativo. Vamos a iniciar. Primeramente, como introducción, es importante que nosotros nos remontemos a que la educación es un derecho humano fundamental y un bien público, porque gracias a ella nos desarrollamos como personas, como especie y contribuimos al desarrollo de una sociedad. La educación, pues bueno, es un derecho humano en la cual todos tenemos derecho a una educación y en nuestro país está soportada y fundamentada en el artículo 3 de nuestra Constitución Política y a su vez y de ella emanan leyes secundarias como lo es la Ley General de la Educación. La finalidad de la educación es cultivar a la humanidad. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué nos educamos? ¿Cuál es esa finalidad? Pues es esta, cultivar pues a la sociedad, a la humanidad y parte desde la educación inicial. El derecho a una educación de calidad para todos. Y vamos a tener como parte introductoria también que debemos retomar el artículo 3 constitucional, donde nos dice, donde a su letra reza, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. No podemos hablar de una educación de calidad si no tenemos como antecedentes que todos tenemos derecho a la educación y nuestro artículo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos marca a su letra, como lo acabo de leer en este momento, que pues bueno, como ciudadanos mexicanos tenemos derecho a una educación inicial. Cuando hablamos de una educación inicial, usualmente se hace desde la parte, vamos a llamarlo guarderías, ¿no? Todos los que han llevado a sus hijos a guardería, podemos darnos cuenta que desde ahí parte una educación inicial. Desde ahí el gobierno tiene un programa en el cual tiene un programa de estimulación, de nutrición, de valores y otras diversas circunstancias que van formando a los niños. Posterior a ello, tiene un programa de preescolar. Aquí lo dice que el Estado debe de concientizar sobre la importancia. El preescolar es obligatorio. La educación inicial no es obligatoria, obviamente, ¿no? Porque pues no todos llevan a sus hijos a guardería o no todos llevan a sus hijos a un programa de estimulación temprana, lo cual es importantísimo para un correcto desarrollo motriz y cognitivo del niño y el adulto en su momento, ¿no? Que esa educación inicial es la base, pues, para todo el desarrollo que vamos a tener como seres humanos. El preescolar es obligatorio, sin embargo, hay mamás que no llevan a sus niños a primero, segundo, sino los inscriben a tercero
tercero. ¿Por qué? Porque de tercero, pues con eso los dejan acceder a lo que es primaria, ¿no? Entonces, es importante que como sociedad tomemos conciencia del proceso de formación de todo el ser humano, el cual es un derecho fundamental, es un derecho humano ya catalogado a nivel internacional. La primaria, la secundaria y la media superior, pues forman parte de la educación básica, ¿no? Entonces, todos tenemos esa educación que debe de ser universal, que es para todos, inclusiva. Todos tenemos derechos sin distinción alguno, si tenemos alguna discapacidad o algún trastorno, aún así tenemos derecho a la educación, que la educación debe de ser pública, debe de ser gratuita y debe de ser laica, fuera de cualquier religión o ente político también. Y es así como podemos terminar la parte introductoria, que debemos de todos identificar que antes de hablar de calidad, retomo, tenemos que hablar de lo que es la importancia de la educación y por qué todos tenemos derecho a la educación. Como primer tema tenemos lo que es la definición y enfoques de la calidad. La calidad de la educación es una aspiración constante de todos los sistemas educativos, compartida por el conjunto de sociedad y uno de los principales objetivos de la reforma, de las reformas educativas de los países. Y como bien nos marca esta filmina, pues es algo aspiracional, porque desde que yo tengo uso de razón y conciencia en lo que es la educación a nivel política, puedo darme cuenta que sin importar un partido político, todos hablan de tener una educación de calidad. Y para mí la calidad, pues también es un poquito relativa y ahorita lo vamos a ver cuando veamos el concepto, pues tiene múltiples conceptos, porque al final del día depende de diversos factores hablar de calidad. Podemos decir que cuando estaba Ernesto Zedillo tenía un enfoque de calidad diferente a lo que tenía em, Ricardo Salinas, o a lo que tenía Felipe Calderón, o a lo que tenía Enrique Peña Nieto, al que acaba de tener Andrés Manuel López Obrador, o incluso a la continuidad que marca ahorita Claudia Sheinbaum. Entonces, cada uno de ellos tenía un enfoque diferente con respecto a lo que es la calidad educativa. Y no significa que esté mal. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque al final, al cabo, pues es una aspiración que todos tenemos. Queremos un México con una educación de calidad, pero debemos de preguntarnos, ¿qué es realmente una educación de calidad, no? Y como lo mencionaba hace un momento, pues es un concepto con una gran diversidad de significados, porque si yo les pregunto a ustedes qué es calidad, probablemente Juanita me va a decir un concepto, Pedro me va a decir otro y Raúl me va a decir otro, ¿no? Entonces, depende realmente en qué situación o contexto nos encontremos, lo que nos va a llevar a lo que, ¿verdad? A lo que vamos a considerar que es calidad, ¿no? Con frecuencia no coincidentes, pues todos entre todos los actores que implican, ¿no? Lo que es todo el proceso educativo, que como bien lo marca esta filmina, pues es un juicio de valor, ¿no? Que requiere de formar una idea de persona y de una sociedad. Cuando decimos que es un juicio de valor, pues nosotros nos podemos dar cuenta que dependemos también de factores ideológicos y de factores políticos. ¿Por qué? Porque depende de las personas que se encuentren a cargo de nuestro país, pues él tiene, anteriormente, acabo de mencionar algunos presidentes, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, pues tienen su ideología. ¿Cuál es su ideología respecto a lo que es la educación de calidad? Para ellos depende, bueno, qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que nos está pidiendo el contexto de la globalización y también, pues, esa parte política, ¿no? Cuál es el ideal de personas que queremos formar y cuál es el ideal de sociedad que queremos formar, ¿no? Somos un país emergente, que está saliendo adelante. Y para poder llegar a ser una potencia mundial, no digamos primera, pero yo creo que al menos una potencia mundial, México tiene todas las características
requeridas para hacerlo. Tiene el factor humano, que si no hablamos en términos de migración en Estados Unidos, en la gran parte de mano de obra es mexicana. Entonces, tenemos el recurso humano, el cual tiene competencias, habilidades, aparte que tenemos esa actitud luchona, que no nos quedamos de brazos cruzados, sino en tronas, algunos les dirían, ¿no? Entonces, depende mucho si ya como sociedad tenemos unas ciertas características que bien pulidas, por decirlo de alguna manera, nos puede llevar a crecer como sociedad, pues depende mucho de la educación que el país nos está dando, porque como lo mencionamos anteriormente, es rectoría del Estado la educación. Es por ello que en toda la educación básica y media superior, como es la preparatoria, el Estado es quien marca todo el desarrollo curricular que va llevando cada uno de los estudiantes, y ese desarrollo curricular va encaminado a esto, al ideal de personas que se quiere formar y que queremos formar como personas y como sociedad. Pero por supuesto que va de la mano de todos los factores ideológicos y políticos. Recordemos el cambio que hubo en la currícula, en la actualización de todos los libros de texto donde se habla de equidad de género, donde se habla de las familias homoparentales, entonces donde muchas personas, padres de familia, incluso también, me parece, si no estoy mal, la iglesia tuvo ahí habían ciertos comentarios en donde no estaban de acuerdo respecto a todo a este currículum que se estaba mostrando y que iban a desarrollar los libros, los niños, incluso en los temas de sexualidad, que ya me parece que los niños de quinto año ya empiezan a ver temas de sexualidad en los libros, las imágenes que muestran del aparato reproductor masculino, pues a veces son imágenes explícitas, un poquito más, aunque no son propias, vamos a decir, una imagen real, pues em, la representación gráfica, la imagen es muy, muy explícita, ¿no? Entonces, esa parte es qué es lo que el gobierno, por así decirlo de alguna manera, porque es el rector, el eje rector de la educación, quiere que la sociedad conozca. Obviamente de eso depende pues muchos factores, ¿no? A lo mejor con ello quieren prevenir embarazos no deseados porque pues el índice de embarazos va en aumento, y al que empiecen a educar sexualmente a los niños desde temprana edad, pues probablemente dentro de su ideología y su percepción consideran que el introducir en el currículum educación sexual a temprana edad pues va a disminuir lo que es los embarazos no deseados, ¿no? Entonces, eso es como un ejemplo que puedo mencionar respecto a esto, que pues obviamente la calidad educativa depende pues de la parte ideológica y de la parte política de quienes están al mando de la educación, y en este caso es el Estado. Y hoy por hoy el Estado es representado por el partido Morena, que es Movimiento Revolucionario, no me acuerdo, Nacional, Movimiento Revolucionario Nacional, La Esperanza de México, ahí está. Entonces, la ideología que tenga actualmente nuestra presidenta es la ideología que va a marcar el mundo, el rumbo de la educación. Sin embargo, pues se dice que es em, que continúa, que no va a haber un cambio, vamos a decir, más que están un poquito más enfocados van a potencializar, por decirlo de alguna manera, lo que es la investigación y la ciencia. Pero aún así se supone que viene, pues, ahora sí la continuidad de lo que dejó Andrés Manuel López Obrador. Y es por ello que podemos decir que la calidad de la educación implica hacer un juicio de valor sobre cómo se comporta el sistema de educación en nuestro país, desde la alta jerarquía hasta el nivel de lo que los estudiantes aprenden en el aula, respecto a lo que los países consideran que son los fines que éste debe de alcanzar. ¿Cuáles son los fines que un estudiante debe de alcanzar? ¿Cuál es el perfil de egreso de un estudiante? ¿Cuál es el perfil de egreso de un estudiante de preescolar? ¿Cuál es el perfil de egreso de un estudiante de primaria, de secundaria?
de preparatoria y pues no hablemos de la educación superior, ¿no? Y por ello dice que implica un juicio de valor desde la alta jerarquía, desde nuestro presidente, que tiene que ver con la educación a nivel nacional e internacional, que es lo que los países desarrollados de primer mundo, cómo están trabajando su educación, pues también toman mucho referencia de esos países que para incluir en nuestro país, pues esos enfoques educativos, esas metodologías activas, esos nuevos temas o currículums respecto al ideal de personas y sociedad con la que nos quieren formar. Por lo que podemos decir que el término de calidad proviene del latín y significa cualidad. Y podemos definir la calidad como la capacidad de atender las necesidades del que aprende, según Schelfeld. ¿Y quién es el que aprende? El estudiante. Entonces estamos hablando que el término calidad habla de la capacidad de atender la necesidad de mi estudiante. ¿Cuál es la necesidad de mi estudiante hoy por hoy? ¿Cuál es la necesidad del estudiante de la licenciatura de Ciencias de la Educación? ¿Qué es lo que él debe de saber, debe de aprender, debe de comprender para poder ser un egresado de la licenciatura de Ciencias de la Educación? ¿Cuál es ese perfil de egreso? Pero si nos vamos un poquito más atrás, también tenemos que identificar cuáles eran las necesidades del niño de preescolar, cuáles eran las necesidades del niño de primaria, de secundaria, de preparatoria. Entonces, toda la educación tiene un consecutivo y es por ello que calidad nos habla de eso, ¿no? De atender esas necesidades. Para Delgado Santana nos dice que una educación de calidad es aquella cuyas características hacen posible satisfacer las necesidades sociales de formación o necesidades básicas del aprendizaje. Hemos estado hablando de esa ideología de qué sociedad es la que queremos formar. Y hoy yo les quiero preguntar que hagan una reflexión respecto a todo el sistema educativo que está planteando nuestro gobierno, qué rumbo lleva, cuál es esa sociedad que quiere formar. Quiere formar personas competentes con habilidades para poder sobresalir en el mundo laboral, para poder sobresalir a nivel nacional o a nivel internacional, qué es lo que quiere, qué es lo que pretende con nuestra necesidad. Por eso dice que se plantea una sociedad en donde la educación pueda ser de calidad, con determinado tiempo. La educación de calidad es importante decir que lo que esté planteando nuestro gobierno ahorita puede ser de calidad, pero en 10 años puede que esa educación sea obsoleta. Es por ello que si volteamos a ver atrás, lo que hizo Enrique Peña Nieto con los aprendizajes claves, si no estoy mal, no estaba mal. En su momento pudo ser una educación de calidad. Ahora si volteamos a ver, tal vez ya no porque es una época diferente, la sociedad tiene características diferentes, necesidades diferentes. Entonces, la educación de calidad, al igual que la innovación, pues es diferente, o sea, no significa que siempre va a ser lo mismo. Va cambiando de acuerdo a las ideologías, de acuerdo a las necesidades que la misma globalización nos esté requiriendo. Y por ello es que nosotros podemos decir, hablar de las dimensiones de la calidad educativa, de las cuales son equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. Podemos decir que desde la perspectiva y sobre la base de considerar la educación como un derecho humano fundamental de todas las personas, la UNESCO cuando hablamos de un derecho humano fundamental, hablamos que es a nivel internacional, chicos. O sea, la UNESCO y la ONU tienen mucho que ver en la parte de la educación y es por ello que la UNESCO incorporó al concepto de calidad educativa 5 dimensiones esenciales, que no puede estar una sin la otra. Si hablamos de calidad educativa es porque deben de estar estas 5. Debe de haber equidad en la educación, debe de haber relevancia en la educación, debe de haber pertinencia
debe de haber eficacia y debe de haber eficiencia. Si nosotros analicemos y vemos que la educación hoy por hoy no es equidad, no hay equidad en la educación en nuestro país, entonces podemos decir que nuestro país no tiene una educación de calidad. Si no hay relevancia, tampoco. Entonces, si le hace falta una o dos, pues nuestra educación no es de calidad. Para hablar de una educación de calidad, debe de tener estas 5 dimensiones. Y vamos a empezar por la primera, la cual es la equidad, donde podemos decir que la equidad es un principio ético que busca la justicia en el reparto de recursos y poder social y en el trazo a las personas, en el trato a las personas, perdón. Se basa en la idea de que todas son las personas, se basa en la idea de que todas las personas son sujetos de derechos, pero que sus necesidades y circunstancias son diferentes. Muchas veces confundimos con equidad con igualdad y no es lo mismo. Entonces, vamos a considerar que equidad es un principio ético. ¿Ok? Hablamos de la parte justa. Muchas veces la igualdad no es justo y lo podemos ver en esta imagen tan bonita y explícita, donde Juanito, le vamos a llamar al de pantalón azul, pues es una persona alta, ¿verdad? Pedrito, pues es una persona media, baja. Y José es una persona baja. Entonces, si los pusiéramos a todos a ras de piso, pues yo creo que ni Juanito, ni Pedrito, ni José podrían ver. A lo mejor Juanito poniéndose puntitas podría ver, ¿no? Entonces, cuando hablamos de igualdad, quiere decir que todos tenemos igualdad de circunstancias, igualdad de condiciones. Ah, bueno, queremos ver, pues a todos vamos a ponernos un banquito. Todos nos ponemos un banquito y aún así Josecito no puede ver y Pedrito apenas se alcanza a ver. Entonces ahí está, ahí hay igualdad. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo banco. Pero cuando hablamos de equidad, hablamos de que todos los tres tienen derecho de ver. Pero Pedrito, aunque hay igualdad, no, todavía no puede ver. Cuando hablamos de equidad, hablamos de que todos tenemos una necesidad diferente, pero tengo el mismo derecho de poder ver que tiene Pedro, que tiene Juan y que tiene y Josecito. Entonces, en equidad, pues, ¿qué nombre le puse Juan? Juan, pues no necesita realmente un banco. Él con su altura puede ver perfectamente. Entonces, Pedrito sí necesita el banco, pero él necesita uno para poder ver. Pero Josecito no necesita uno, necesita dos para poder ver. Entonces, cada uno tiene una necesidad diferente, pero tienen el mismo derecho. Entonces, equidad es que todos tengan acceso al derecho o acceso a la necesidad, en este caso, de poder verlo. Entonces, eso es equidad y es por ello que no debemos de confundir igualdad con equidad, porque podemos estar todos en igualdad de circunstancias, pero aunque estemos en igualdad de circunstancias, no vamos a tener acceso a ciertas cosas, ¿no? Entonces, es por ello que la educación no habla de igualdad, habla de equidad. Entonces, igualdades, todos tenemos acceso. Si vemos de alguna manera, pues todos tenemos acceso, hay quienes tienen acceso en una escuela particular, en una escuela pública, pero las necesidades que tiene una escuela particular no son las mismas necesidades que tiene una escuela pública. Entonces, lo que se busca con una calidad educativa es que todos tengamos equidad. Y si lo vemos de alguna manera, por ello los planes educativos de nivel básico son los mismos que se deben de llevar o que se deben de tener en todo nivel básico, no importa si es particular, si es público. La diferencia es que ya pues cada escuela particular le pone un plus, ¿no? A lo mejor lo hace bilingüe, a lo mejor lleva más libros, a lo mejor toma de referencia solo los libros de texto gratuito y ellos llevan aparte otro plan más aumentado, más enriquecedor, no lo sé, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, hablamos de eso, que la educación debe de ser equidad.
Una educación es de calidad si ofrece recursos y la ayuda necesaria para que todos los estudiantes, de acuerdo a sus capacidades, alcancen los máximos niveles de desarrollo y aprendizaje posible. Entonces, podemos decir que cuando todos los estudiantes, y no solo los quienes pertenecen a las clases de culturas dominantes, desarrollen las competencias necesarias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la actual sociedad del conocimiento, acceder a un empleo digno y ejercer su libertad. Les pongo estas imágenes que a mí me parecen un poco fuerte porque realmente nuestra educación en México es equitativa. Todos tenemos, eh, vamos a decir, todos tenemos, nuestros alumnos tienen necesidades diferentes, capacidades diferentes, viven en un contexto diferente y aún así ellos pueden acceder a una educación de calidad donde con todos los conocimientos, con todos los conocimientos que el docente les va a transmitir, pueden ellos acceder a un empleo digno y pueden acceder a ejercer su libertad. No lo sé. No lo sé al día de hoy porque depende también del docente. Depende también del docente y por eso uno de los temas es la calidad del docente. Porque acuérdense que ahorita hablamos que la UNESCO ya puso estos 5 dimensiones con respecto a lo que es la calidad educativa, pero están escritos. Para que esto funcione, es todos los actores que formamos parte del sistema educativo debemos de hacer que eso funcione, que eso se lleve a cabo. Y por eso hablaba en una filmina desde el jerárquico más alto, que vamos a llamarlo ahorita, pues nuestro presidente, hasta qué es lo que está pasando en el aula de clases. Y cuando hablamos de una educación con equidad, em, imagínense estos chicos que no tienen siquiera un aula de clases, viven en un mundo rural, no tienen un aula de clase, ni siquiera tienen la infraestructura. Desde ahí partimos que tienen ellos necesidades diferentes, pero aún así la educación no está siendo equitativa, ¿no? Entonces, hablamos también de que dentro de esa aula de clases hay niños con capacidades diferentes, con aspecto autista, con diversos trastornos de TDA, que ahorita es lo de moda, si lo vemos de alguna manera. Entonces, realmente tenemos nuestra infraestructura tan robustecida para lograr una equidad en la educación, pues desde ahí partimos y vamos a ir valorando realmente si la educación que tenemos en México es de calidad. La equidad no es lo mismo que igualdad, lo hemos platicado en filminas anteriores, aunque obviamente están estrechamente relacionados, porque hablamos de equidad y a veces es fácil decir, estamos en igualdad. Sí, equidad no es igualdad, ya lo mostramos en la imagen anterior. La equidad pues comprende los principios de igualdad, por supuesto que hablemos de equidad como un círculo y dentro de ese círculo adentro está la igualdad y diferenciación, ya que tan solo una educación ajustada a las necesidades de cada uno asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la educación en condiciones de igualdad. Entonces, cuando buscamos esta equidad es que todos tengamos acceso a la educación. No importa si soy de un estrato social bajo, si tengo un trastorno, si tengo una discapacidad o una capacidad diferente, como actualmente se llama, debo de tener ese mismo derecho de acceder a la educación y a una educación. em, no me quiero adelantar tantito adelante, pero no me quiero adelantar tantito, pues una educación pues centra en valores, centra en conocimientos, que no porque a lo mejor yo soy de lento aprendizaje, la maestra, bueno, Erika es de lento aprendizaje, hazte esta plana o dibújate esto, ¿no? Y mejor me centro en Juanita porque Juanita sí está bien, ¿no? Entonces, eso no es equidad, pero vuelvo a lo mismo, tenemos que hablar también de la calidad del docente. Ese tema va a ser muy interesante. Y también la calidad de estudiante, también. Esta imagen, pues es muy interesante porque ya les presento.
las tres imágenes, la realidad, la igualdad y la equidad. Actualmente, pues la educación, si vemos aquí, el peso lo tiene pues a lo mejor la sociedad dominante, ¿no? De ahí pues más o menos la educación, si lo vemos en un estrato social, pues podríamos decir que esto es la estratificación alta, la media y la baja. Pero eso es la realidad, lo que estamos viviendo actualmente. Pero la igualdad y la equidad, queremos llegar a esto, chicos. Queremos a llegar a que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades y la misma calidad de educación, sin importar que sea una escuela pública o una escuela privada, de verdad. Y eso no lo vamos a lograr sino con docentes de calidad. Ahora bien, asegurar el pleno ejercicio del derecho a la educación de calidad para todos exige garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades. Calidad educativa es una asignatura muy bonita, pero va relacionada con políticas educativas, en donde tenemos que identificar que, primeramente hablando de políticas, de nuestro artículo tercero constitucional y de todas las leyes que de ella emanen, como lo es la Ley General de Educación y pues las normas y tratados internacionales que van encaminados a la educación para ofertar una educación de calidad. Entonces, necesitamos tener igualdad de oportunidades, es decir, proporcionar más a quien más lo necesite y dar a cada uno la ayuda y recursos que requieren para estar en igualdad de condiciones, de aprovechar las oportunidades educativas. Actualmente, y esto me llena, digo, no es meternos en política, pero cuando hablamos de calidad educativa, y por eso va relacionado a decir de políticas educativas, tenemos que identificar por qué podemos decir, a ver, si nos dice que debemos de tener igualdad de oportunidades y debemos de proporcionar más a quien más lo necesite y dar a cada uno los recursos que requieren para pues, estar todos en igualdad de condiciones, podemos hablar de la beca Rita Cetina, ¿no? Entonces, actualmente nuestro gobierno pues está dando una beca Rita Cetina a todos los estudiantes de nivel básico, ¿no? Me parece. Creo que hasta secundaria, si no estoy mal. En donde se le van a dar 1,700 pesos bimestral, creo, a cada estudiante y si en una familia existen dos estudiantes del mismo nivel, se le van a dar 700 pesos más. Entonces, si dice aquí que hay que proporcionar más a quienes más lo necesitan, la pregunta es, ¿ese dinero para qué va a ser utilizado? Se supone que para la educación de los estudiantes, pero actualmente vivimos en una sociedad y que no está concientizada, que le da más peso a otras cosas, el propio estudiante, el dinero no lo utiliza para lo que es para el fin que se le está dando, que es para su educación. Entonces yo me preguntaría, ¿por qué no, en vez de dar tantos apoyos sociales, robustecen la infraestructura educativa? Si nuestro país tuviera una infraestructura educativa de nivel y de lo que la calidad educativa necesita, creo yo que no se necesitaría estar dando tantos apoyos sociales. ¿Por qué? Porque se da apoyo social a quien tiene menos. Entonces, si robustecen nuestro sistema educativo, pues la educación va a lograr su fin, tener personas que puedan desarrollarse en la sociedad al plano nacional e internacional y van a salir de la pobreza. Pero lo único que hace es dar apoyos sociales y el dinero que podrían utilizar para robustecer el sistema educativo, pues se va a otros fines. Debemos de ser honestos con cuáles son los fines de ese recurso. El recurso que yo creo que siempre está bien dado es el recurso a pues todas las personas que tienen una capacidad diferente, a todos los abuelitos que realmente muchas veces son abandonados por su familia o diversas circunstancias que ellos sí lo requieren, pero
La parte de darle apoyo a las madres solteras, no, no es que esté en contra, ¿verdad? Pero creo yo que todos esos recursos deberían a lo mejor disminuir un poquito el apoyo porque pues al final del día, si imaginen, robustecen nuestro sistema educativo, creen que hubieran más, muchas, las madres solteras fueran en aumento o los embarazos no deseados fueran en aumento, no, incluso enfermedades como la diabetes, el estrés, manejo de las emociones, etcétera, pues creo yo que también fueran disminuyendo. Al final del día, si tenemos un sistema educativo fuerte, pues las personas van a tener otra calidad de vida. ¿Por qué estudiamos? Para tener una mejor calidad de vida. Entonces, si nuestro sistema educativo fuera más fuerte y realmente nuestros gobiernos buscaran que todos estuviéramos en igualdad de condiciones, que una escuela particular no estuviera más arriba de una escuela pública, imagínense la calidad de sociedad y de país que fuéramos. Entonces, nos toca ahí analizar un poquito más respecto a cómo están nuestras políticas educativas y desde ahí podemos ver la ideología que traen nuestros gobernantes respecto a el rumbo que queremos de la educación. Es por ello que no basta solo con brindar oportunidades, es preciso generar condiciones. Y va de la mano con lo que acabo de comentar, ¿no? Respecto a por qué no le genero una condición de estar en una institución educativa que cuente con la infraestructura tecnológica, con la infraestructura material con respecto a bibliotecas, que tenga su sistema en la escuela, que cuente con todos los recursos necesarios para que él pueda llevar un aprendizaje de acuerdo a cómo lo marca, pues todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Anteriormente estaba, em, desconozco ahorita realmente si creo que ya no sigue, lo de los desayunos era algo muy bueno realmente, porque muchas familias no se llevan a sus hijos sin desayunar y no porque no tengan, no porque no quieran darles de desayunar, sino porque a lo mejor no les alcanza. Entonces, cuando habían desayunos escolares, pues qué bien, eso a mí me encantaba porque garantizabas que el niño tenía, entraba a la escuela alimentado. Entonces, si un niño está bien alimentado, pues se va a desarrollar de la mejor manera. Si un niño no está bien alimentado, pues obviamente su atención va a disminuir y su proceso cognitivo también. Es por ello que es importante que, pues bueno, en nuestro país se empiece a generar esas condiciones para tener escuelas de calidad. Entonces, hablamos de una escuela que tenga toda esa infraestructura, que no tengamos una escuelita con los niños al aire libre, escuelitas que no tienen ni baño, escuelitas que no cubren ni siquiera las necesidades fisiológicas de los niños, como ir al baño, que no tienen baño, que tienen letrinas, escuelitas que ni siquiera tienen un pizarrón, donde los maestros no tienen tampoco las herramientas necesarias para poder desarrollar sus clases. Hay que generar esas condiciones, jóvenes. Por eso, como sociedad, debemos siempre de ver antes de votar cuáles son esos proyectos que nuestros gobernantes tienen, ¿no? Y sin afán de hablar de ningún partido político, porque yo no pertenezco a ningún partido político, ni tampoco soy afín a ningún partido político. A mí lo que me interesa es el rumbo o cuáles son sus propuestas. Eso es importante, ¿no? Porque no quiere decir que lo que hizo Peña Nieto todo estaba mal, no quiere decir que lo que hizo Calderón todo estaba mal, tampoco quiere decir que lo que AMLO hizo estaba todo mal, porque al final del día, pues hicieron algo, algo que dentro de lo que cabe hubieron logros. Muchas veces no lo vemos por toda la basura política donde empiezan a echarse pleitos, partidos contra partidos, y pues eso hace que no podamos ver lo que hacen bien esos partidos o esas personas que dirigen, porque al final no todo está mal ni todo está bien, pero yo lo que les puedo invitar es que trabajemos todos en tener escuelas de calidad y hagamos lo que nos toca. ¿Y qué es lo que nos toca cuando estemos frente a grupo? Trabajar y alinearnos a estas dimensiones y si Dios quiera nos toca estar al frente
de alguna organización en la cual podamos dirigir el rumbo del sistema educativo de nuestro país, pues no volteen a ver el interés y la ideología política de quien esté al mando, sino volteemos a ver lo que realmente el país necesita para crecer. Eso va a ser la diferencia. Cuando dejemos de ver que es de voltear a ver la ideología de quien a lo mejor me dio la oportunidad de estar trabajando o quien a lo mejor si yo voy en contra de esta persona ya no voy a poder seguir trabajando y demás, ¿no? Entonces, volteemos a ver lo que realmente nuestro país necesita. Y es por ello que podemos hablar que desde el enfoque de los derechos, la educación, que es un derecho humano y está marcado también en nuestra Constitución, no basta solamente con tener igualdad de acceso a la educación. Se dice que todos tenemos el acceso a la educación, pero no todos podemos llegar a la educación. Lastimosamente, aunque haya acceso a la educación, hay niños que no pueden llegar a la escuela. ¿Por qué? Y no porque no haya paso, algo, bueno, no hay paso, ¿no? Pero porque pues viven en una extrema pobreza que sus padres no fueron, no son personas que recibieron educación y es lo mismo que está pasando, ¿no? Ejemplo de ello, algo muy triste, todos los niños de Chiapas, bueno, creemos que la mayoría son de Chiapas, ¿no? Los que están en los semáforos pidiendo dinero. Entonces, ellos no tienen acceso a la educación. O sea, vamos a decir que todos tenemos esa libertad, pero realmente no tienen el acceso a la educación. ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Quién les da la oportunidad? Porque el gobierno, a través se pone a hacer em, diversas organizaciones o hable en secretarías y demás, ¿por qué no abre algo que atienda eso? Que atienda que realmente todos los niños de nuestro país tengamos acceso a la educación. ¿Por qué? Entonces, es importante precisar que avanzar en la igualdad de condiciones, o sea, tenemos que tener igualdad de acceso e igualdad de condiciones para que todos los estudiantes puedan desarrollar al máximo sus potencialidades y alcanzar los mejores resultados, es decir, que puedan ejercer su derecho a aprender. Yo creo que aquí no hay más que decir, todos tenemos nuestro derecho a aprender y por ello debemos de tener igualdad de acceso, igualdad de condiciones, pero no significa que nada más estemos a la espera de que a lo mejor el gobierno me dé un apoyo social, sino busquemos más y exijamos más a nuestros representantes que nos generen esas condiciones para poder tener el derecho a aprender. Porque ¿de qué sirve que me dé un apoyo si no hay una escuela, si no hay una infraestructura? ¿De qué me sirve? Y pues como se ha dicho, realmente, a ver, ok, bueno, con este tema, pues terminamos lo que es nos queda la relevancia, no la equidad, estábamos viendo con la equidad. A ver, espérenme, ya, un segundo, chicos. Ok, sí, estamos hablando, me perdí, discúlpenme, me perdí un momento porque me confundí de la... Ok, y con ello, pues bueno, hemos terminado con lo que es la parte de la equidad. Buscamos equidad en la educación. Y la segunda dimensión con respecto a lo que marca la UNESCO de lo que es la calidad educativa es la relevancia. Y podemos decir que la relevancia se refiere al qué y al para qué de la educación, es decir, las intenciones educativas que condicionan a otras decisiones, como la forma de enseñar y la de evaluar. Como se ha dicho, la principal finalidad de la educación es lograr el pleno desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana. O sea, queremos tener personas que cuenten con dignidad humana y que se desarrollen profesional y personalmente. Por lo que esta es relevante si promueven el aprendizaje de las competencias necesarias para participar en las diferentes actividades de la sociedad. Muchas veces imagino que han hablado hablar, incluso nuestro modelo educativo es un modelo basado en competencias, basado en los cuatro pilares de la educación.
Entonces, hablamos de sí, ¿para qué queremos formarnos en competencias? Pues para afrontar los desafíos que la sociedad del conocimiento nos está requiriendo, para que podamos acceder a un empleo digno y desarrollar un proyecto de vida personal con relación a los otros. Entonces, requerimos una educación basada en competencias. ¿Y cuáles son esas competencias? Pues la UNESCO marca cuatro pilares, perdón, de la educación que dice que se requiere pues, para una educación del siglo XXI, como lo es aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Son comúnmente conocidos como los cuatro pilares de la educación: el conocer, el hacer, el ser y el saber convivir. Cuando hablamos a aprender a conocer, nos referimos a los conocimientos. Aprender a conocer. A aprender a hacer, nos referimos a, ok, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo de los pasteles, siempre pongo ese ejemplo, es muy fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a aprender a conocer cómo se hace un pastel. Si yo veo un video de YouTube, ahí puedo saber cómo se hace un pastel. Me dicen los ingredientes, que lleva harina, lleva huevo, lleva leche, lleva mantequilla, lleva vainilla, que debo de ir mezclando primeramente la harina con la leche, el huevo, y de ahí debo de ir integrando los ingredientes. Posteriormente debo de precalentar el fuego a 180 grados y ya de ahí debo de meter el pan, esperar 30 minutos, meterle un palillo, si sale limpio ya está, y etcétera, ¿no? Entonces, yo vi mi video y yo ya aprendí, yo ya conocí cómo se hace el pastel. Eso es la competencia al conocer. Actualmente, en el mundo digitalizado que vivimos, eso se llama alfabetización informacional. ¿Por qué? Porque yo ya tengo información, yo ya puedo hablar con un panadero respecto al pan, porque si él me habla de un pastel, pues yo ya coloquialmente se dice, tengo tema de conversación. Yo ya fui alfabetizada de la información de cómo se hace un pastel y eso es aprender a conocer. Cuando hablamos de aprender a hacer, ok, yo ya sé cómo se hace un pastel, ahora haz. Es la competencia del saber hacer. Ahora yo voy a hacer el pastel. Voy a reaprender a hacer realmente en la práctica el pastel. ¿Ok? Entonces, cuando decimos somos competentes o no somos competentes, tal vez yo no soy competente en elaborar un pastel porque tengo la idea, porque conozco, pero al momento de hacerlo no se me infla, me sale crudo, no sé, se me desderrama, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos evaluar si soy o no soy competente. Y ahí es donde nos referimos al aprender a hacer. Aprender a hacer habla de nosotros como seres humanos, de nuestros valores, de nuestras emociones. Por eso la regulación de las emociones es importante, una educación centrada en valores también. Y va de nuestro ser como personas, como ser humanos, para poder tener esa dignidad humana que pide la calidad educativa, ¿no? Y aprender a vivir juntos también es un pilar de la educación. Y cuando hablamos de aprender a vivir juntos es poder relacionarnos y poder trabajar en equipo. Ejemplo, ustedes en la escuela, ¿no? Ahorita que son grupos a veces pues que son de diferentes grupos que tienen en común la asignatura, la toman, pues están todos aprendiendo a convivir en un espacio virtual, en un espacio físico, con el respeto, con la tolerancia, con la empatía. Y es ahí donde ponemos en práctica ese ser que nosotros somos, ¿no? Si yo no soy empático, pues no voy a poder vivir en sociedad con otras personas, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de los cuatro pilares de la educación, que son, pues, esa formación basada en competencias. Cuando nosotros decimos, y si en algún momento pueden leer nuestra visión en la universidad y nuestra misión, está encaminada a los cuatro pilares de la educación.
La educación va a ser relevante si el estudiante aprende no solo los conocimientos y habilidades, sino sobre todo los valores, las actitudes y el comportamiento. Por ello, uno de los temas centrales que nosotros hablamos es la calidad de estudiante, porque aquí es un tema bien interesante. Puede que la institución educativa ponga de su mano todo para tener una educación basada en competencias, pero ¿qué hay de este ser humano, que es un estudiante, que no tiene los valores, no tiene la actitud, no tiene el comportamiento que se requiere para su proceso de formación? Y por ello es que estos cuatro pilares de la educación deben estar desde la educación inicial. Al día de hoy, si ustedes comparan la educación que ustedes tuvieron en primaria o en preescolar, y si alguno de ustedes tiene hijos o tiene algún sobrino, puede darse cuenta que los niños ya tienen un proceso trabajado del ser y que sí se trabaja ese ser, ese saber convivir, que los niños identifican el bullying. El bullying forma parte del saber convivir. A mí me tocó que me molestaran o ver cómo molestaban a alguien más. Entonces, los niños al día de hoy saben lo que es perfectamente el bullying, saben que no pueden molestar a alguien o tratar a una persona diferente, ¿no? Incluso muchas veces lo hacen mejor que nosotros como personas, no etiquetan, y eso forma parte de esos pilares de la educación que a veces no lo vemos, o decimos, ay, los niños de ahora ya vienen revolucionados. Oye, es que los niños de ahora son diferentes. ¿Pero por qué son diferentes? Porque la educación que tienen tiene ese rumbo, tiene intrínseco esos cuatro pilares de la educación, y es a nivel internacional. Todo el mundo está trabajando bajo esos cuatro pilares de la educación. Se busca que estén en un ambiente respetuoso de los derechos y un currículo que contemple el aprendizaje de los mismos para una educación de calidad. Y si vemos esta imagen, pues buscamos eso, que el niño tenga respeto, que tenga amabilidad, cariño, cortesía, alegría, amistad, porque es una educación centrada en valores, centrada en actitud, más allá de a lo mejor centrarse en conocimientos. Tenemos que trabajar en ser más empáticos con la sociedad, que al día de hoy falta mucho. La decisión sobre qué aprendizajes son los más relevantes, esto es interesante, debe de realizarse considerando de qué manera contribuyen a alcanzar los fines de la educación. Entonces, las personas que se encargan de direccionar cuáles son esos contenidos temáticos que la educación debe de tener, pues debe tener en cuenta el fin de la educación, las necesidades de las demandas sociales, las del desarrollo personal y cultural de todas las personas, para que tengamos ese equilibrio y realmente se pueda promover una educación relevante. Decimos que es relevante porque realmente funciona. Entonces, decir, a ver, lo que nos va a enseñar es relevante porque me va a ayudar a ser mejor persona, me va a ayudar a ser mejor profesionista, me va a ayudar a crecer a nuestro país, etcétera. Podemos decir también que para seleccionar para que nosotros seleccionemos cuáles son esos contenidos temáticos relevantes o currículum que le debemos de dar al estudiante, se dividen en dos: en los aprendizajes básicos imprescindibles y los aprendizajes básicos deseables. Ojo aquí. ¿Cuáles son los básicos imprescindibles? Pues son todos aquellos aprendizajes que, de no lograrse al término de la educación básico, condicionan negativamente el desarrollo personal y social del alumnado, comprometiendo su proyecto de vida futuro y ubicándoles en situación de claro riesgo de exclusión social. Ese aprendizaje básico imprescindible significa que sí o sí lo debe de tener el estudiante. ¿Cómo? Aprender a leer, a contar, aprender valores también. ¿Por qué dice aquí que esos aprendizajes
que no pongan al ser humano en un claro riesgo de exclusión, que nosotros o que no se pueda desarrollar adecuadamente en el mundo. Imagínate una persona, obviamente hay muchas personas actualmente que no saben leer, pero ellos aprenden a desarrollarse o cuentan o demás. Pero claramente las personas que no saben leer, que no saben escribir, pues sí tienen un menores posibilidades de sobresalir y mayor es su riesgo de exclusión. Entonces, son esos aprendizajes básicos imprescindibles que sí o sí debe de aprender a escribir, que sí o sí debe de aprender a contar. Y creo yo que por ello antes existían las reprobaciones. ¿Por qué? Porque imagínate cómo voy a avanzar y yo al día de hoy soy fiel testigo de niños que van en quinto de primaria que no saben contar, no saben leer y no se saben las tablas. No sé si ustedes puedan observar eso, pero si conocen a niños que vayan de cualquier nivel educativo, les voy a dejar que como actividad social, pregunten algo básico que ya deben de conocer como las tablas, las numeraciones, a ver cómo están. Entonces, tengo a mi alrededor a unos vecinitos, para ser exacto, tres, uno va en cuarto, y esos dos niños no se saben las tablas, no saben contar de tres en tres, no saben contar de cinco en cinco, y van en quinto de primaria y en cuarto. Entonces, porque avanzaron. Anteriormente se reprobaba porque es un aprendizaje básico imprescindible, que si ellos no saben, pues corren un riesgo. Y al día de hoy, pues nuestra educación los avanza, aunque no sepan. Qué terrible situación. ¿Y cuáles son los básicos deseables? Bueno, esos básicos deseables son aquellos que aun siendo importantes para el desarrollo personal y social del alumnado, no los condicionan negativamente. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no se lo enseñan en la escuela, pero al término de la educación lo pueden aprender. Un ejemplo que se me viene a la mente es la educación inglés. Si nos lo enseñan, pero si yo salgo de la primaria o de la secundaria sin aprender inglés, pues realmente no me genera un riesgo de tener exclusión. El inglés me da mayores oportunidades, yo lo puedo aprender después, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje básico deseable, que sería deseable que todos habláramos inglés. Sin embargo, si no lo hablamos, no significa que vamos a decir, a demeritar mi calidad educativa, ¿no? Es un deseable porque yo me gustaría que todos mis alumnos fueran bilingües. Sin embargo, pues realmente eso no demerita el desarrollo de uno o de otro, sino le da mayores oportunidades, sí, pero no significa que demerite, pues vamos a decir, la calidad educativa. Entonces es importante que podamos identificar entre los aprendizajes básicos imprescindibles y los aprendizajes básicos deseables. Una vez identificados esos dos tipos de aprendizajes, hay que decidir cuáles deben incluirse en una educación obligatoria y en otros niveles educativos y con qué nivel de profundidad. Si nosotros nos vamos a un nivel educativo superior universitario, hablando de la currícula de la asignatura de Ciencias de la Educación, son 64 asignaturas. Imagínense que el mundo de la educación es un mundo, literalmente. ¿Creen ustedes que 64 asignaturas sean suficientes para formar a un estudiante de educación superior egresado de licenciatura, de la licenciatura en Ciencias de la Educación? Tal vez no, pero ahí es donde viene realmente la relevancia de la educación, en poder discernir cuáles son esos aprendizajes básicos imprescindibles que todo educador debe de saber, que si no lo sabe, pues corre el riesgo de no poder desarrollarse profesionalmente allá afuera. ¿Y cuáles son esos básicos deseables? Como el inglés, como a lo mejor sería deseable que mi estudiante tenga mayor eh, facilidad de palabra, pero que a lo mejor el estudiante es un deseable que tenga mayor facilidad de palabra, pero no es imprescindible que tenga facilidad de palabra. A eso vamos, ¿no? La escuela a lo mejor no hay una asignatura que hable de la expresión oral porque se consideró
que el imprescindible es otro, que ese es un deseable que lo puede adquirir afuera, ¿no? Entonces, por ello muchas veces han escuchado esa frase que dice, lo que te enseñan en la universidad no es lo que aprendes afuera, pues tal vez no, porque está esto, esos básicos imprescindibles y esos básicos deseables que puedes aprender allá afuera. Un abogado, un abogado aprende a la estructuración de una demanda, ¿no? Desde em, el proemio, todas esas, se me olvidaron ya, todas esas, pues todas esas partes que integran una demanda en la universidad. Se sabe la infraestructura, la estructura de toda esa demanda, pero en la práctica cómo la va a ingresar, qué es lo que debe de decir, cómo se va a desenvolver. Tal vez eso no lo aprende en la universidad, eso lo aprende en la práctica, es un básico deseable. Entonces, es ahí donde tenemos nosotros que poder identificar la relevancia de la educación y donde cabe de que muchos pensamos que las asignaturas son de relleno. Ninguna asignatura es de relleno. Si tienen unas asignaturas de liderazgo, a lo mejor es porque la universidad y los que crearon los contenidos temáticos consideraron que es un básico imprescindible que todos los egresados tengan liderazgo. ¿Por qué? Porque pues les sirve para desarrollarse profesionalmente. A lo mejor otras universidades consideran que es un básico deseable, que puedan aprender allá afuera a ser líderes, que es mejor que aprendan a hablar. Tal vez correcto, y las dos percepciones son positivas. La idea de esta distinción entre los básicos deseables y los básicos imprescindibles, pues según los autores, es prestar mayor atención a aquellas competencias que de no alcanzarse puedan tener consecuencias importantes para los futuros aprendizajes, sirviendo también de referencia para la evaluación y la definición de los estándares de rendimiento escolar y para la evaluación y acreditación de los aprendizajes. A nivel internacional existen muchas pruebas como la PISA, que a nivel nacional estamos reprobados en lectoescritura, en pensamiento lógico matemático. ¿Y por qué? Porque no alcanzamos los aprendizajes básicos imprescindibles. Recalo el ejemplo de los niños que van en quinto y no saben contar de dos en dos, no saben contar de tres en tres. Vamos a reprobar. ¿Por qué? Porque no están saliendo con esos básicos imprescindibles como perfil de egreso de acuerdo al nivel educativo que se están formando. Y por ello hay que tener especial cuidado en que la educación no se reduzca a los aprendizajes imprescindibles, porque esto limitaría también las oportunidades de desarrollo de los estudiantes y en consecuencia a tener una educación de calidad. Entonces, el currículum debe de tener tanto los básicos imprescindibles como los básicos deseables. Entonces debe de haber un equilibrio entre ambos conocimientos, ¿no? Entonces a lo mejor retomando la asignatura de liderazgo, pues lo tiene, tal vez no sea un básico imprescindible, un básico deseable. Entonces existe ese equilibrio entre los contenidos, entre el currículum. Y con ello terminamos la parte de relevancia. Vamos con nuestra tercer dimensión, que es la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? Nos dice que la pertinencia en coherencia con un enfoque de derecho, que estamos hablando que la educación es un derecho fundamental, un derecho humano, significa que la educación debe de estar centrada en el estudiante, por lo que es ineludible considerar su propia idiosincrasia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y cuando hablamos de idiosincrasia, nos referimos a la parte de, pues debemos de considerar las características del estudiante. Estoy centrada mi educación en un estudiante que tiene un temperamento fuerte, en un estudiante que es de lento aprendizaje, en un estudiante que tiene estas habilidades. Por ello, la educación debe de estar centrada en el estudiante y por ello la famosa frase que dice que todos los niños florecen diferente. Por ello. Entonces, como docente debemos de tener la competencia de poder centrar la educación en nuestro estudiante. Sin embargo, muchas veces no se tiene la infraestructura para que los maestros puedan hacer eso. Imagínense grupos de 40 estudiantes. ¿Creen que ese pobre maestro solito va a tener la capacidad de centrarse en cada característica de cada estudiante? Pues yo creo que no. Y por eso es como estamos.
La pertinencia de la educación nos remite a la necesidad de que ésta sea significativa. O sea, cuando hablamos de pertinencia es que realmente sirva para las personas de distintos estratos sociales y culturas y con diferentes capacidades e intereses, de forma que puedan apropiarse de los contenidos de la cultura mundial y de la cultura local y construirse como sujetos en una sociedad desarrollando su autonomía, su autogobierno, su libertad y su propia identidad. Y eso es la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? Una educación significativa, una educación que vaya acorde a lo que la necesidad de la sociedad requiere, de acuerdo a lo que el mundo globalizado requiere. Vamos, si yo voy a poner un ejemplo, si yo voy a te poner una universidad en Tabasco, y quiero poner la carrera de minería. Si nos vamos de alguna manera, si yo hablo de minería, puedo decir que no es pertinente. ¿Por qué? Porque si volteo a ver mi estado de Tabasco, pues aquí a lo mejor no hay muchas montañas, no hay muchos cerros donde pueda ejercerse la minería. Y entonces no sería pertinente porque no es significativa para las personas que se desarrollan aquí. A lo mejor en el norte, en Monterrey, en esos lugares, pues sí, porque allá pues hay montañas y demás que ejercen la minería. Como si yo voy a Monterrey a poner acuicultura, pues allá no hay agua. Entonces, ¿qué voy a hacer con la carrera? Ya no es pertinente porque la necesidad de la sociedad no requiere acuicultura, ya requieren minería. Acuicultura en Tabasco, sí, porque lo que nos sobra es agua, ¿no? Entonces, eso es la pertinencia de la educación, que sea significativa para esas personas en donde se van a desarrollar. Para que haya pertinencia en la educación tiene que ser flexible y debe adaptarse a las necesidades y características de los estudiantes de los diversos contextos sociales. Y es el ejemplo que les acabo de poner. La educación debe adaptarse al lugar donde se encuentre. No voy a poner minería en Tabasco porque no hay lugar para ejercer la minería. Pero pues no voy a poner acuicultura en Monterrey porque tampoco existen las condiciones para ellos, ¿no? Entonces, invertimos, aquí pongo acuicultura porque tenemos agua y allá minería porque tienen cerros, ¿no? Y vemos esta imagen interesante, ¿no? Dice, la educación es un derecho, no un privilegio. Entonces, debe de ser pertinente para todos y va relacionada con los temas que hemos visto, ¿no? En el plano curricular, la pertinencia requiere tener diseños flexibles y abiertos. Les muestro nuestros nuevos libros de texto gratuitos que ojalá puedan tener la oportunidad de entrar a la página de la SEP y echarles una ojeadita para que ustedes sepan y tengan ese conocimiento de cómo está estructurada nuestra educación. Aunado que si cuando egresen quieren ustedes acceder a una plaza, les van a preguntar sobre toda la nueva escuela mexicana, las NEMS, entonces debemos de irnos preparando también en eso, ¿no? Para que puedan ser enriquecidos o adaptados a los diferentes niveles, estados, provincias, reiteramos, las debe de ser pertinente para y contextualizado en el lugar donde se va a desarrollar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos, las características de los niños que estudian en una ciudad es diferente a los que estudian en un ejido, en una provincia, en un pueblo. Entonces, todos deben de estar de acuerdo a donde se van a desarrollar. Y vamos a terminar con eficacia y eficiencia. Eficacia, pues yo creo que es un término que todos conocemos. La eficacia, pues va relacionado a la medida y a la proporción, donde nosotros podemos evaluar realmente si funcionó lo que nosotros colocamos, y es decir, que es eficaz en el logro de los aspectos, se traduce en términos concretos el derecho a una educación de calidad para toda la población. En cuanto a la equidad en la distribución de los aprendizajes, ¿fue eficaz esa distribución? La equidad existe, su relevancia y su pertinencia. Con la eficacia podemos evaluar esos puntos. Un ejemplo es en qué medida los niños logran acceder a la escuela. Entonces, es eficaz todas esas estrategias de pertinencia, de relevancia y de equidad. Ahí vamos a ver la eficacia de equidad de nuestro modelo educativo nacional. Entonces, la eficacia es eso, donde podemos evaluar qué tan eficiente es cada uno de todas esas
de todas esas pautas que integran nuestro sistema educativo. Y cuando hablamos de eficiencia, pues bueno, por su parte se pregunta por el costo. La eficiencia va relacionada al financiamiento que es destinado a la educación, ¿no? La responsabilidad en el uso de este y los modelos de gestiones institucional y de los recursos. Desde esta perspectiva, la eficiencia es una obligación derivada del respeto a la condición y derechos ciudadanos de toda persona. Entonces, con ello podemos nosotros que hemos el día de hoy aprendido respecto a las 5 dimensiones de lo que es la calidad educativa, que debe de ser con equidad, con relevancia, con pertinencia, debe de ser eficaz y debe de ser eficiente. Y con ello engloba todo, desde la institución educativa hasta todos los actores, como la institución, el docente, el estudiante, el gobierno, a nivel nacional e internacional. Y con ello terminamos nuestra primera sesión respecto a la primera parte de la unidad 1. Me dio gusto estar con ustedes y compartir esta sesión y nos vemos en la sesión de acompañamiento.